La última conferencia, la de el doctor José María Millán, que viene desde Valencia hoy para estar con nosotros, y bueno, que espero que le demos un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias a todos vosotros, a David en especial por darme la oportunidad de presentar aquí pues el trabajo que lleva desarrollando mi grupo desde hace mucho tiempo. Es un placer estar en Murcia. Y hablando, antes de empezar, con los padres de una persona afectada de síndrome de Usher, estábamos hablando y lleva el título de la jornada de la esperanza. A ver, está claro que no se puede dar falsas esperanzas, no sería ético, pero sí que es verdad que hay una luz al final y me gustaría que vierais pues que realmente esa luz existe, que se va haciendo poquito a poco, lamentablemente muy poco a poco, pues más brillante, pero que está ahí. Yo recuerdo cuando yo empecé la tesis hace muchos años, mi tesis iba de genética de la retinosis pigmentaria, y en aquellos momentos había un gen, el gen de la rodosina, y era el gen de la retinosis, no había más. Claro, yo estudiaba familias españolas y no encontraba nada. Qué mal me estoy haciendo, me tendré que dedicar a otra cosa, esto no puede ser. Hasta que al final, se vio que la retinosis pigmentaria pues es una enfermedad que está causada por muchísimos genes distintos. Y desde esos momentos en que había un solo gen hasta ahora que hay, lo veremos, más de 250, en los que no había ningún ensayo clínico, no había nada que hacer. Ahora que encontré también pues, los distintos ensayos clínicos que están en estos momentos en funcionamiento, pues se ha avanzado muchísimo. Y además, los avances pues, suelen ser, digamos, no exponenciales, pero que hay ciertos avances que permiten avanzar, a la redundancia, muchísimo más rápido. Voy a presentar para empezar, lo que es mi unidad donde yo trabajo, es la unidad de genética del Hospital La Fe, y lo que hacemos es estudio de enfermedades hereditarias, el estudio de confirmación genético, el asesoramiento genético, es decir, decirles a las familias, una vez que se les ha encontrado la mutación, pues qué riesgo tienen de transmitirlo a la descendencia y qué posibilidades hay de evitarlo. Lamentablemente, la mayoría de las enfermedades hereditarias hoy por hoy no tiene cura, como vosotros sabéis. Pero sí que se puede evitar que se transmita a la descendencia. Existe el diagnóstico prenatal, consiste en una vez que se ha producido el embarazo, se puede saber si el niño que está a riesgo tiene o no tiene la mutación que va a producir la enfermedad, o se puede hacer diagnóstico preimplantatorio, también lo estamos haciendo en la unidad, en los que se hace una fecundación in vitro y se seleccionan aquellos embriones que no son portadores de la enfermedad, y por lo tanto se va a evitar que se transmita la descendencia. Y en cuanto a la retinosis pigmentaria, vosotros lo sabéis mejor que yo, es una enfermedad de la retina que se caracteriza por la pérdida de los fotorreceptores. Los fotorreceptores son las células dentro de la retina que captan la luz y la convierten en impulso nervioso que es conducido al cerebro, y en la parte del cerebro, en el cerebro es donde realmente se produce la visión. Se caracteriza por esos depósitos de pigmentos del fondo de ojo. Puede haber formas no sindrómicas, es decir, que la retinosis pigmentaria es la única patología que padece el paciente, o de forma sindrómica, en la que se asocia a otras patologías, como podría ser el caso del síndrome de Usher, en el que se asocia retinosis con sordera. Bien, esto es simplemente para mostraros que hay dos tipos de fotorreceptores, unos que están en
encargados de la visión, digamos, pues del blanco y del negro y en luminosidad muy baja, y otros que se llaman conos, que son los encargados de la visión del color y en luminosidades altas. La retinosis pigmentaria, lo primero que se produce es la degeneración de estos bastones, y por eso la sintomatología es la que es decir, ceguera nocturna, porque las células que tienen que ver cuando es de noche no funcionan, y la pérdida de visión periférica, porque estos bastones están en la zona periférica de la retina, pero conforme se va produciendo o progresando la enfermedad, se afectan también los conos y se empieza a perder la visión central y se empieza a perder pues mucha más visión hasta llegar, pues, como podéis ver aquí, pues a una baja visión y a una ceguera legal en muchos casos. Además se caracteriza, y por eso viene el nombre, por unos depósitos de pigmento en la retina. Bien. Lo que os comentaba, hay formas no sindrómicas de distrofias de la retina, y como ya veremos, y también se ha comentado aquí, quizás sea conveniente olvidarnos de la retinosis pigmentaria o de la amaurosis congénita de Leber y tratarlas a todas como una sola unidad, porque ya veremos que dentro de lo diferentes que son, pero tienen bastantes cosas en común. Ya os he dicho que hay formas no sindrómicas, la más frecuente es la retinosis pigmentaria, pero hay distrofias maculares, hay amaurosis congénita de Leber, que es como una retinosis pigmentaria, pero como dice la palabra, congénita de nacimiento, la enfermedad de Stargardt, distrofias de conos y bastones, correteremia, etc. Y luego las sindrómicas, entre las que destaca el síndrome de Usher, pero hay otros síndromes como el de Bardet-Biedl, que asocia obesidad y polidactilia y problemas renales, el síndrome de Armstrong, Guillain, etc. Bien, un problema añadido, además de las distrofias retinianas, es que, de cara desde el punto de vista genético, es que pueden heredarse de todas las formas posibles distintas que describió Mendel, ¿no?, que es el padre de la genética. Y eso depende no solamente de los genes, sino de las mutaciones. Por lo tanto, muchas veces es muy difícil en nuestra unidad hacer un asesoramiento, un consejo genético adecuado a una pareja de a ver qué riesgo va a tener para su descendencia si no sabemos la mutación que tiene. Puede ser autosómica dominante. Esto quiere decir, todos tenemos dos copias de cada gen, ¿vale? Una que viene de nuestro padre y otra que nos dio nuestra madre. En la forma autosómica dominante quiere decir que de esas dos copias, si hay una que está mal, se produce la enfermedad. Y por lo tanto tú a tus hijos le puedes dar o la que está bien o la que está mal. Es decir, la probabilidad de transmitir la enfermedad a tus hijos es de un 50% en cada gestación. Hay otras formas que son autosómicas recesivas. Las dos copias tienen que estar mal para que se produzca la enfermedad. Si hay una que está bien, hace la función de la que no funciona y no pasa nada. O sea, estas personas ven perfectamente, pero son portadores de la enfermedad. Y para transmitirlo a su descendencia hace falta que la pareja también sea portadora de una mutación en el mismo gen, y entonces tendrán un riesgo de un 25% de transmitir la enfermedad, es mucho más bajo. Como os podéis imaginar, este tipo de herencias, el riesgo aumenta mucho cuando hay consanguinidad en la familia, cuando el matrimonio es entre primos hermanos, etc. Y luego hay otra forma de distrofias retinianas que se llama ligada al cromosoma X. Las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres tenemos solamente uno, un X y un Y. Bien, cuando el cromosoma X está mutado, la mujer, como tiene otro cromosoma X, pues hace la función del gen que está alterado y por lo tanto no le pasa nada. Es portadora de la enfermedad, pero no la padece. Sin embargo, sí que tiene un riesgo de transmitirla a sus hijos varones y un riesgo de un 50%. A sus hijas le puede transmitir la mutación, pero tampoco la padecería. Y este es el principal problema desde el punto de vista genético, bueno, uno de los dos principales problemas, pero desde el punto de vista genético el más importante. Desde el año 84
83-84, en el que se descubrió el gen de la rodopsina, hasta ahora, esto es de enero de 2014, pero bueno, el mes pasado existían 252 genes distintos capaces de producir una distrofia retiniana. Y estos 252 genes explican entre el 30 y el 50% de los casos. Es decir, que posiblemente haya otros 250 por descubrir. Bien, esto desde el punto de vista genético, desde el punto de vista técnico, es inabordable, con las técnicas que hasta ahora existían. Con las técnicas que existían es imposible. Un problema añadido es que desde el punto de vista clínico muchas veces las distintas distrofias de la retina se solapan. La amaurosis congénita de Leber prácticamente altera a los conos y a los bastones desde el primer momento. La retinosis pigmentaria, como he comentado al principio, primero se produce alteración de los bastones y luego a los conos. Y el Stargardt al revés. Sin embargo, las distrofias de conos y bastones, dependiendo de cuándo el paciente vaya a la consulta, puede solaparse. Y entonces a los genetistas lo que nos gusta es que el oftalmólogo nos diga, no, mira, tiene esto. Pero tenemos que ser conscientes de que el oftalmólogo muchas veces no puede, porque el paciente llega a la consulta muy tarde y tiene, pues, mira, es que no sé qué es, no sé qué es. Y luego hay otro problema, y es que esos 250 genes, dependiendo de la mutación, pueden producir distintas patologías. Es decir, un mismo gen puede producir amaurosis congénita de Leber, retinosis pigmentaria, distrofia de conos y bastones o distrofias maculares, por ejemplo. Con lo cual, esto se complica enormemente y desde el punto de vista de la genética, si te dicen que tiene una retinosis pigmentaria, pero que no está clara, ponerte a estudiar los 52 genes o 50 y tantos genes que tiene la retinosis pigmentaria uno a uno sin tener claro que realmente estás estudiando los genes que tocan, pues es prácticamente imposible. O sea, no, prácticamente no, es imposible con las técnicas habituales. Estaríamos tardando años y años y utilizando muchísimo personal para quizá al final no conseguir nada. Esto ha cambiado. Y de hecho, el nuevo programa de investigación europea, que se llama Horizonte 2020, para el caso de las enfermedades raras, y estas son enfermedades raras, se ha marcado dos objetivos. Para el 2020, tener el diagnóstico genético de todas o la mayoría de las enfermedades raras, hay más de 7.000, y una terapia para al menos 200 de ellas. Son objetivos muy ambiciosos, pero ya veremos a ver si se consiguen, esperemos que sí. Bien, respecto al diagnóstico, la verdad es que en los últimos años se ha producido una revolución. Imaginaos que el genoma humano es una biblioteca, ¿vale? Y que una biblioteca de aproximadamente 22.000 volúmenes, 22.000 libros, que es lo que se estima que el número de genes que tenemos los humanos, unos 22.000. Bien, ¿en qué se basa el diagnóstico genético? En mirar uno de esos genes, coger el libro, leerlo de cabo a rabo y buscar una falta de ortografía o dos, que son las que van a producir la enfermedad. Como os decía, eso libro a libro es imposible. Antes, ¿cómo se hacía? Bueno, se sigue haciendo. Pues se coge el libro, un gen no da lugar a una proteína, ¿vale? Un gen está dividido en trocitos, unos que producen proteína y otros que, en teoría, lo que se decía es que era ADN basura, que no servía para nada, pero que, bueno, se ha visto que sí que sirve. Estos trozos de gen que nos interesan se llaman exones, ¿vale? Entonces, lo que teníamos que hacer era coger el libro, y el libro, leído de cabo a rabo, no te da información. Tienes que sacar los trozos, exones, que te dan la información. Amplificarlos para poder trabajar con ellos, ¿vale? Mediante estas máquinas que tenemos ahí. Y después, leerlos. Los genes son letras que contienen un mensaje. Entonces, hay que leer esos genes, secuenciarlos, que se llama, y leer el mensaje y encontrar si hay o no hay una falta de ortografía. Bien.
Pues imaginaos, este es el caso del síndrome de Usher, que tiene en estos momentos conocidos, tiene 10 genes. Y son genes pues, que son, digamos, libros bastante gordos, muy tochos, ¿vale? Pero las distrofías retinianas estamos hablando de 252 genes. Esto es, insisto, muy difícil para el diagnóstico molecular. Pero en el año 2000 se secuenció el genoma humano y se secuenció mediante una tecnología muy revolucionaria. Ese genoma humano costó 3.000 millones de dólares hacerlo, ¿vale? Pero esta tecnología se ha ido introduciendo en el campo primero de la investigación y ahora ya del diagnóstico. Y fijaos que el coste se ha reducido, esto sería la línea azul, el coste de la ley de Moore, lo que explica es el coste de la computación. Es decir, visto de esta manera, este señor Moore lo que decía es que más o menos por el mismo precio, al cabo de 2 años, tienes el doble de posibilidades, de capacidades dentro de lo que sería un ordenador, un teléfono móvil, etcétera. Todos los usáis y sabéis que cuando se compra un móvil, prácticamente cuando sales de la tienda ya está obsoleto porque hay una versión nueva. Bien, pues imaginaos lo que se ha reducido el coste de la secuenciación, o sea, se puede ver a partir de sobre todo el año 2006-2007, y el objetivo es para 2014, este año, que secuenciar un genoma humano cueste $1.000. ¿Vale? ¿En qué consiste esta tecnología? Bueno, pues básicamente consiste, vamos a ponerlo aquí, imaginaos que el genoma humano o un conjunto de genes que queremos estudiar, 250, 300, todos, es el Quijote. Vale. Y tenemos que leer el Quijote. Pues ¿qué hacemos? En vez de leerlo y amplificarlo y leerlo después, poco a poco, como decía antes, lo que hacemos es meterlo en una máquina de estas de destrucción de papel, lo reducimos a tiritas, y una vez que tenemos estas tiritas, mediante un sistema informático, vamos leyendo cada una de las tiritas. Son tiritas muy cortas, ¿vale? Lecturas de pues, entre 25 y 300 letras, según dependiendo de la tecnología. Pero la máquina, o la tecnología, lo que permite es hacer muchísimas copias de estas tiritas, de manera que esto es mucho más barato. Las tiritas se pueden después informáticamente ordenar, ¿vale? Y al final comparar con una secuencia, consenso, que sería el genoma humano. ¿Cuál es el problema? Pues que esta tecnología se equivoca mucho. Por ejemplo, una tilde puede poner en un lugar de la mancha de Q, en la otra, en un lugar de la mincha de cuyo no, la U se ha equivocado por la I. Entonces, para evitar este problema, lo que se hace, en un lugar de la mancha sería lo que se llama una lectura, ¿vale? Y dependiendo del tipo de error se llama de distintas maneras. Esto es demasiado técnico, no voy a entrar en ello, pero lo importante es que para evitar esos errores en la lectura, cada letra del genoma pueda ser leída muchas veces, ¿vale? En este caso, el ejemplo que tenemos, pues la N se lee 4 veces. Esto se llama una cobertura de 4. Cobertura de 4. Aquí tendríamos una cobertura de 8 y además en 4 de ellas hay una O y en 4 de ellas hay una U. Eso podría ser una mutación. Entonces, nosotros hemos aplicado esto. Lo importante es tener, pues por consenso, para diagnóstico, que cada letra del gen o cada letra del genoma se haya podido leer al menos 40 veces, ¿vale? Nosotros hemos hecho un panel con todos los genes relacionados con el síndrome de Usher y hemos encontrado hemos conseguido tener un paciente estudiados los 10 genes a la vez en un tiempo aproximado de un mes, con una media de cobertura de 77 veces cada letra, ¿vale? Esto, para que os hagáis una idea, los 10 genes que tenemos estudiados pues han sido trabajo fruto de 5 tesis doctorales de pues unos 15 años, y el precio de uno de los 10 genes
el mercado está pues, en torno a los 1.600, 2.000 euros. Nosotros, el precio de coste de este panel es de unos 500 euros y el tiempo aproximadamente un mes. Tengo que deciros que esto, la media de 77 por quiere decir que hay algunos genes que se leen 55 veces y otros 106. Y no solamente eso, sino que hay regiones, que no sé si se ve muy bien, pero hay regiones o trozos, exones de trozos de gen, que aunque la media es 77 por, pero caen por debajo de 40 por. Y estos, digamos que hay que diagnosticarlos con la forma tradicional. Pero en cualquier caso, el coste y el beneficio es, desde luego, infinito. Nosotros estamos encantados. Tengo que decir que esta es la versión 1 de este panel. Ya tenemos una versión 2 en la que la cobertura, digamos, es de 1.300 veces cada letra. Y esto nos ha permitido, quizá demasiado, es decir, lo que vamos a hacer en una versión 3 es meter genes candidatos, porque para el caso concreto del síndrome de Usher todavía hay pacientes, como se ve aquí, que no tienen la mutación en ninguno de los genes estudiados, ¿no? Por lo tanto hay más genes implicados, pero sí que lo que nos permite es ver grandes trozos que faltan, que curiosamente, aunque la mutación es más grande, pero no se ve mediante esta tecnología. Y lo que sí que hemos visto es que por encima de 250 veces de lectura de letra, de cobertura, nosotros podemos detectar esos cambios. Con lo cual, pensamos que podemos hacer un diagnóstico pues, muy aproximado y en un tiempo relativamente corto de tiempo del 85% de los pacientes con síndrome de Usher. Sin embargo, hay un porcentaje, nosotros hemos encontrado para el Usher tipo 1, que es la forma más grave, que todavía hay un 3% de pacientes que no tienen la enfermedad aún, o sea, no tienen la mutación en ninguno de los genes que hemos estudiado. Y un 82% del tipo 2 que tampoco, es decir, que hay más genes. Y ya si en el caso de que no tengamos un diagnóstico clínico, pues bueno, ya la cosa aumenta un 60%. Esto lo que indica es la importancia que tiene un buen diagnóstico clínico, tanto para cualquier tipo de patología retiniana, porque desde el punto de vista genético va a ayudar mucho. Bueno, esto casi me lo voy a saltar, es simplemente demostraros que hay desde los últimos años, 2012, 2013, 2014, un montón de grupos que han introducido ya esta tecnología en sus laboratorios para el diagnóstico de la retinosis pigmentaria, de las distrofias retinianas, que es el paradigma, digamos, de la heterogeneidad génica. ¿Qué es lo que hacemos en el laboratorio? Pues en estas familias que no hemos encontrado mutación en los genes implicados, pues hacer un estudio del genoma completo. Tenemos varias familias y lo que les estudiamos es todos los genes, todos los exones, digamos, las partes que producen proteínas de los genes, de todo el genoma. ¿Y qué es lo que nos hemos encontrado? Pues todo no puede ser perfecto. Pues nos hemos encontrado, si antes lo que nos costaba era buscar la aguja en el pajar, ahora nos hemos encontrado porque tenemos un montón de agujas y tenemos que descubrir cuál es la que realmente produce la enfermedad. Tenemos casos en estos momentos en una misma familia que presentan mutaciones en 22 genes distintos que podrían ser responsables de la enfermedad, pero no sabemos todavía cuál de los dos, cuál de los 22. Hay que hacer estudios funcionales. Y esto no es la panacea. Lo que hemos visto es que además hay mutaciones que no están en estos exones, están en las zonas que habitualmente no se ven, ¿vale? ¿Y qué pasa? Pues que esto solamente se puede ver en las células donde se expresa el gen, es decir, en la retina y en el oído interno, en el caso del síndrome de Usher, o también hay en otras distrofias retinianas, sería en la retina. En nuestro caso, en el síndrome de Usher, como es un problema de una parte de la célula que se llama cilio y existen unas células ciliadas en la nariz, en el epitelio nasal, lo que hemos visto es que sacando ese epitelio nasal podemos
estudiar esos trozos que no se ven, y hemos detectado pues, una mutación de estas escondidas pues, en un porcentaje relativamente alto de pacientes, tanto de retinosis pigmentaria como de síndrome. Se presenta en un 4% de población española. Y lo que vamos a hacer ahora es, en aquellos pacientes en los que no hemos encontrado la mutación, buscar sacarles el epitelio nasal y buscar ahí las mutaciones. Bien, la segunda parte de la charla va para la segunda parte o el segundo objetivo del programa Horizonte 2020, que son las terapias. Y si desde luego cuando yo empecé la tesis había un gen de terapias, no hablamos, o sea, no había absolutamente nada. Las terapias para las degeneraciones retinianas, para las distrofias retinianas, pueden ser de distintos tipos, y posiblemente no sé cuál será la que dará lugar a una cura final. A lo mejor está basada en 2 o 3 de estas 4 aproximaciones, pero se aplicarán o se deben aplicar pues, dependiendo, en función de cuál es el estado de la retina del paciente. Cuando la distrofia retiniana está empezando, pues quizá puedan ser útiles terapias farmacológicas o nutricionales que ayuden a ralentizar o a que no progrese la enfermedad. Si la enfermedad progresa un poco más, posiblemente estos cócteles de antioxidantes, etcétera, etcétera, ya no funcionen. Y entonces haya que ir a buscar cuál es el gen alterado y sustituirlo. Esa sería la terapia génica. Pero cuando la enfermedad ya está mucho más avanzada, por mucho que le metas un gen a la célula, si la célula no lo puede expresar, pues no se va a expresar. Y por lo tanto, en esos casos, posiblemente sea la terapia celular, es decir, terapia con células madre, dicho así de forma un poco más coloquial, la que habría que estudiar. Y por último, en los casos en los que el paciente ya ha perdido todo, no queda ni el resto de visión, queda la posibilidad de las prótesis de retina, como el ARMUS 2, etcétera, etcétera, que posiblemente muchos de vosotros, los microchips de retina que muchos de vosotros conocéis. En cuanto a las terapias farmacológicas y nutricionales, pues están encaminadas en evitar lo que se produce, y se sabe que se produce en una distrofia retiniana en la retina. Degeneración de la retina, neurodegeneración, un estrés oxidativo, una muerte celular que se llama apoptosis, y se produce inflamación, se produce un efecto de inflamación. Por lo tanto, todos los aproximaciones que vayan a evitar cualquiera de estas cosas, de alguna manera, en principio cabe pensar, cabe la hipótesis de que van a ayudar o por lo menos a ralentizar el progreso de la enfermedad. Estos son los ensayos que primero se iniciaron. Desde 1964 ya hay un grupo en Estados Unidos que vio que algunos pacientes cuando se les daba una cierta dosis de vitamina A, parece que desarrollaban o progresaban más lentamente. Después se vio también que cuando además se utilizaba antioxidantes como el omega 3 junto con la vitamina A, pues que esta ralentización o esta progresión era incluso menor. Ojo, en algunos pacientes. En este sentido, pues hay un grupo en estos momentos, en un ensayo clínico en una universidad italiana, que está probando una sustancia obtenida del azafrán, que parece que tiene también efectos antioxidantes. Y hay que tener cuidado con la vitamina A. Porque aunque hay muy pocos casos, pero sí que en el caso de la enfermedad de Stargardt, que es un tipo de distrofia retiniana, y en algunos casos de retinosis pigmentaria, hay un gen que está alterado, que se llama ABCA4, y que este gen lo que hace es precisamente transportar la vitamina A dentro de la retina porque es necesaria para el proceso de la visión. Cuando este gen está alterado, no solamente no transporta la vitamina A donde toca, sino que se la lleva a otro sitio, donde la almacena y es mala, ¿vale? Por lo tanto, ojo, en el caso de enfermedad Stargardt, desde luego no está recomendado
tomar vitamina A, y en el caso de algunas retinosis pigmentarias, si se conoce que el gen es el causante de la BCA4, tampoco. Sería no solamente no beneficioso, sino perjudicial. En cuanto a terapias farmacológicas, pues bueno, he puesto varios ejemplos de terapias. Todas estas terapias están en una página web del Sistema Nacional de Salud norteamericano, que recoge todos los ensayos clínicos que están registrados. Quiero decir que son ensayos clínicos con garantías de que se están haciendo como toca, y que no están intentando engañar, como hay algunos casos, o que tienen intereses pues puramente económicos y nada más. Todos estos ensayos tienen que tener pues un número, una NCT y un número, y están registrados aquí, ¿vale? Luego, si queréis, os puedo volver a dar el nombre de la página, porque es bastante visual y es bastante interactivo, y tú puedes poner el nombre de la enfermedad y te dice dónde, qué ensayos hay, dónde se están produciendo, en qué país se está haciendo, en qué fase están, etcétera, etcétera. Las fases de un ensayo clínico, ojo, un ensayo clínico no es un medicamento, es algo que podría convertirse en un medicamento, ¿vale? La fase 1 es fase de seguridad, es ver si esta medicina o lo que sea que te están dando es segura o por el contrario es peor que la enfermedad, te produce algo peor. La fase 2 es la fase de farmacocinética y farmacodinámica, es decir, qué dosis hay que dar, o qué dosis se puede tolerar y cómo, digamos, luego se elimina por el organismo. La fase 3 es cuando no se comercializa el fármaco, y entonces se da pues, a un montón de pacientes que pues, en muchos casos, en los hospitales habitualmente, pues, se hace este tipo de ensayos. Y luego hay una fase 4 que es de farmacovigilancia, que dura muchísimos años pues, para ver si hay algún efecto adverso, aunque sea en un porcentaje muy bajo. Bien, pues de las farmacológicas he elegido estas tres. Para la retinosis pigmentaria hay un estudio en fase 2, es decir, eficacia y seguridad del ácido valproico. El ácido valproico se utiliza mucho para distrofias musculares. Esta sustancia tiene efectos secundarios, y en el último congreso de ARBO pues ya se comentó que había que tener bastante cuidado, porque primero no hay resultados muy claros de que funcione la retinosis pigmentaria, será pues a ver qué hace, y segundo, pues efectivamente tiene efectos secundarios negativos. Después hay otro fármaco que es una prostaglandina que se utiliza para el glaucoma, que se está probando también en retinosis pigmentaria en fase 3 en Japón, y la ventaja es que además se utiliza como colírico. Y después hay un fármaco que lo que intenta es sustituir a la vitamina A, es un retinoide, y se está evaluando, pero la verdad es que en un gen que es muy raro. Y la mayoría están en fase 1 o 2, o 1 o 2. Este posiblemente lo conoceréis todos, y pues yo creo que cabe en todas las categorías: farmacológica, terapia génica, terapia con células madre, todo. Porque consiste, la tecnología de células encapsuladas consiste en coger unas células que son derivadas del epitelio pigmentado de la retina, modificarlas genéticamente para que den lugar a un factor neurotrófico, que se llama, y se introducen en el ojo, y estas células van soltando esta sustancia, y se comprueba pues bueno, si existe un efecto sobre la retina o no. Ya hay unos estudios, resultados iniciales, y pues lamentablemente parece que no tienen un efecto muy grande sobre la progresión de la retinosis. Sin embargo, los autores lo que dicen es que, y posiblemente tienen razón, al ser la retinosis progresiva, haría falta un estudio de más años para ver si realmente se produce un efecto sobre la enfermedad o no. Bien, la terapia génica. La terapia génica es muy sencillo, muy sencillo contarlo.
ojo, en no hacerla. Consiste en, como las distrofias retinianas con un gen que está alterado, bueno, pues se sustituye ese gen que está alterado por uno que funciona, se mete en la celda que toca y ya está, ¿vale? ¿Cuáles son los problemas? Primero, que hay que conocer el gen que está mutado, que esto hasta ahora, incluso ahora, sigue siendo muy difícil. Aún con la nueva tecnología, insisto, más del 50% de los pacientes el gen todavía no se conoce, faltan genes por identificar. Segundo, llegar al tejido diana, llegar a la retina. La retina es la ventaja es que vía ojo es un tejido relativamente fácil de alcanzar. Pero vía no ojo, es decir, a través del flujo sanguíneo hay una barrera hematorretiniana y es difícil. Y que no llega a otros sitios donde podría ser perjudicial este gen. Tercero, expresar este gen, el gen correcto que hemos introducido a lo largo del tiempo, ¿vale? Muchas veces, o sea, lo que se consigue es que se exprese durante unos meses y después deja de expresarse, por lo tanto deja de funcionar. Y en tercer lugar, la seguridad. Y esto es, bueno, esto es lo que os comentaba de las dificultades que emanan de esta heterogeneidad clínica y genética. La seguridad viene de que este gen tiene que ser llevado mediante un vehículo a la retina. Y esto se puede hacer mediante distintas estrategias. Liposomas, los liposomas estas de las cremas de cosméticas, ¿vale? Las microesferas, se puede meter el gen, el ADN desnudo, el gen, sin más, y lo que se está utilizando habitualmente son los virus, ¿vale? Hay distintos tipos de virus, hay virus adeno-asociados, hay retrovirus, no voy a entrar en esto porque es demasiado complicado. Lo único que, dependiendo de las estrategias, dependiendo del gen, los adenovirus son mejores, por ejemplo, para llegar a la retina porque son más pequeños, pero si el gen es muy grande, no cabe dentro del adenovirus, hay que utilizar un lentivirus, el lentivirus puede ser muy tóxico, se puede integrar dentro del ADN y romper algún gen que pueda producir causante de cáncer, como ha pasado en algunos casos, y por querer curar una enfermedad se produce una leucemia o un cáncer. Todo esto se está investigando mucho, pero el estado de las cosas en estos momentos es así. Sin embargo, y a pesar de todo, hoy en día ya se están haciendo tratamientos con terapia génica para distintas patologías retinianas. En el caso de la amaurosis congénita de Leber he puesto este ejemplo, pero hay 8 en estos momentos, 8 funcionando. Hay también para la enfermedad de Stargardt y hay para la coroideremia, ¿vale? Como veis, casualmente Stargardt son muy poquitos, es básicamente un gen, la coroideremia es un gen, la amaurosis congénita de Leber es específica el gen RPE65, para la retinosis pigmentaria no hay porque es muy difícil encontrar un cierto número de pacientes con mutaciones conocidas en un gen en concreto, porque hay, ya os digo, 52 genes distintos y mucha gente de retinosis pigmentaria no tiene el diagnóstico genético necesario para aplicar estas terapias. Y otra, pues la pongo con mucho cariño porque es el tema de investigación de mi grupo. De 2012 a finales de este año ha aparecido en Estados Unidos la primera terapia génica para el síndrome de Usher. Se pretende reclutar a 18 pacientes con mutaciones en un gen en concreto, el MIO7A. Este gen es muy grande y entonces se está utilizando un lentivirus de que tiene mayor capacidad, al que se le ha quitado la posibilidad de infección, ¿vale? Por lo tanto no se movería de la retina y no afectaría, no sería tóxico. Vamos a ver qué es lo que sale. Lo que sí que os puedo decir es que si este ensayo, por ejemplo, llegase a España, en la Comunidad Valenciana, en estos momentos, solamente en la Comunidad Valenciana tenemos 34 pacientes, es decir, casi el doble de los que necesitan con mutaciones conocidas en este gen, ¿vale? Quiero remarcar con esto la importancia que tiene también el diagnóstico
diagnóstico clínico de cara a un futuro, a una futura terapia. Por lo menos basada en ADN genética. Y otra tercera aproximación sería la terapia celular, la terapia con células madre. Aquí hay otros problemas, como no sé si se ha cortado. ¿Sí? Uy. Vale, sí. Aquí, a ver, no todas las células madre, las verdaderas, son células embrionarias, son embriones, son espermatozoides, son óvulos. Y trabajar con ellas es ilegal en la mayoría de los países. Sin embargo, hay células que no se llaman, las células madre verdaderas son células totipotentes, es decir, esa célula es capaz de convertirse en cualquier célula del organismo humano, en una célula del hígado, en una célula de la retina, en un fotorreceptor tipo cono, tipo bastón, en una célula ganglionar, en una célula de la piel, etcétera, etcétera, una neurona. ¿Vale? Esas son totipotentes y con esas no se puede trabajar. Sin embargo, hay otras que se llaman pluripotentes. No se pueden convertir en cualquier célula, pero sí en un cierto tipo, un cierto número de células. Entonces, para células, por ejemplo, células de la retina, pues lo que se está intentando buscar es que se ha vuelto a... Si ¿se me oye? Sí. No me enciendes la micrófono. Ah, vale. ¿Qué tipo celular puede dar lugar a las células que se degeneran de la retina? En segundo lugar, estas células se tienen primero que desdiferenciar, es decir, convertirlas a células lo más desdiferenciadas posible, lo más cercanas a células madre, y después reprogramarlas a lo que uno quiere. Y esto es difícil. Y la desdiferenciación, quizá no tanto, pero yo no tengo experiencia en esto, pero por lo que he hablado con otros compañeros, lo que están viendo es que la reprogramación lo que produce es muchos defectos genéticos, otros distintos a los que producen la enfermedad. Y luego la funcionalidad, ¿vale? Se ha visto en ratones, por ejemplo, se ha conseguido meter fotorreceptores, trasplantar fotorreceptores a la retina del ratón. Anatómicamente parece que son normales, sin embargo esa retina no funciona, hay algo más que falla. Para las distrofias de la retina se ha intentado obtener células troncales, que sería el nombre más correcto, pues de distintos sitios, de cordón umbilical, de médula ósea, directamente del limbo del ojo, de la mucosa bucal. Incluso hay una cosa que se llaman células madre inducidas, que consiste en, fundamentalmente, mediante una biopsia de piel, convertir las células de la piel en, digamos, células madre, entre comillas, y a partir de ahí poder reprogramarlas a otra cosa. He puesto